Son las 11:01. Si os parece, a los que estéis al otro lado, y a Luca, que lo tengo vamos, en la misma oficina, pero en otra sala. Empezamos ya. Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por vuestro tiempo, que no es poco tener tiempo, para compartir los próximos minutos con todos nosotros. Cada año, previamente al inicio de una nueva edición del programa Top Employers, organizamos este tipo de sesiones dedicadas a las organizaciones que estáis interesadas en conocer más en detalle, más en profundidad, más de cerca, el proceso de certificación Top Employers, qué significa, cómo se aborda, cuáles son los beneficios y, en definitiva, queremos que esta sesión os sirva de orientación respecto a qué supone participar en el programa Top Employers y mostraros cuáles son los beneficios y el valor que aportan las organizaciones certificadas. En estos minutos, lo de minutos suena como a 2 o 3 minutos, pero vamos a estar un rato más, vamos a acompañaros mi compañero Luca y yo misma. Luca, Buenos días a ¿puedes todos. decir? Aquí estamos todos. Bueno, Buenos días a todos y encantado de teneros aquí. de buena mañana. Perfecto. Simplemente para tener en mente la agenda de hoy y sobre qué cuestiones vamos a charlar. Daremos comienzo con un overview para contextualizar quiénes somos Top Employers Institute. Después Luca os explicará en detalle toda la metodología del programa Top Employers, cómo lo trabajamos, así como cuestiones relacionadas con los timelines, con el cronograma y la inversión de recursos. Tras esto, entraremos a conocer cuáles son, o a explorar, como dice ahí, los beneficios del programa, los deliveries, el valor del programa, y finalmente pasaremos a la parte de preguntas y respuestas. La idea es que, como os decía, al finalizar la sesión tengáis una idea clara de qué significa ser un Top Employers o cómo funciona el programa Top Employers. A lo largo de toda la sesión podéis formular, yo lo veo a la derecha de mi pantalla, en la parte superior que pone preguntas y respuestas. Entiendo que vosotros lo veis también ahí. Es un chat. Si queréis, podéis ir formulando todas las preguntas y respuestas para que vayamos recopilándolas. Cuando yo esté hablando, pues las irá revisando Luca y al revés, y que en esa parte final podamos responderlas. Y en la parte final también podéis, sobre la marcha, hacer todas las preguntas o dudas o cuestiones que tengáis. Vamos a esta parte que os decía de introducción y vamos a introducir con un vídeo, que siempre es más entretenido a estas horas de la mañana que escucharnos. At Top Employers Institute, we inspire and enable organizations around the globe to become top employers, using our certification and insights as the trusted foundation. Through our certification and data-led insights, we help you build a future-proof people strategy as you attract, engage, and retain top talent. Join the global community of top employers, as together we impact millions of people for a better world of work. Perfecto. Bueno, pues todo esto que decía nuestro CEO David Plink en inglés, os contamos. Esta es la dimensión del programa Top Employers. Llevamos más de 30, 31, yo creo que podemos leer 33 o 34 años certificando organizaciones en todo el mundo. Actualmente estamos presentes en 121 países y están certificadas más de 2.300 compañías con el sello 2024. Estamos en noviembre, con lo cual en enero tendremos más organizaciones certificadas ya con el sello 2025. Creo que la fecha de levantamiento del embargo es el 18 de enero, ¿no, Luca? 18, 13, creo que el 18. 16, si no me equivoco. 16, o sea, no he acertado. Pero por allí, por allí. Bueno, el 16. Esta implantación que veis es una de las fortalezas del programa porque nos permite acompañaros a las organizaciones en cualquier geografía en la que operáis. Y además, lo más importante, veis aquí que pone una única metodología global, nos permite trabajar con vosotros con un único y un modelo estándar de trabajo, sea cual sea la geografía en la que estéis, el sector o el mercado. Actualmente en la parte superior derecha veis 4 sellos, el sello rojo, el sello local, el sello regional, el sello global y el Enterprise Seal. Todo el detalle de los sellos, cómo funcionan, criterios, os lo explicará Luca más adelante.
Bueno, y ahora cuando se produce el baile de slides, porque os cuento, sobre la marcha hace 10 minutos he decidido que me venía bien contar las slides en otro orden, pero ya no era posible dentro de la herramienta, entonces vais a ver que bailo un poco, pero como pasan rápido, transcurren solo unos segundos, no hay problema. Vale, que me parecía más coherente este orden. Somos muchos los partners que una organización que vosotros podéis tener cuando hablamos de diseñar vuestra propuesta de valor al empleado, de mejorar los procesos de recursos humanos, de conseguir una experiencia de empleado positiva, única, reforzar vuestra marca empleador. Por esto creemos que es importante empezar por aquí, es decir, saber, disculpad, dónde estamos, dónde nos posicionamos Top Employers. Top Employers lo que hacemos es medir el compromiso de las organizaciones con sus empleados. Es decir, no medimos el compromiso de los empleados con la organización, nosotros no preguntamos a los empleados, sino que lo que hacemos es preguntaros a vosotros, a la organización. En definitiva, lo que hacemos es certificar la excelencia de ese entorno profesional que sois capaces de crear en torno al empleado. Obviamente, como veis en esta gráfica, estamos situados en el cuadrante de marca empleador, trabajamos para ayudaros a ser cada vez empleadores más competitivos, pero al mismo tiempo, como no trabajamos sobre percepciones u opiniones, sino que trabajamos sobre datos objetivos, sobre hechos, porque al final un proceso, Luca os lo va a explicar mucho más en detalle, pero un proceso de certificación implica una auditoría de procesos. Al trabajar sobre datos objetivos, nos permite tener una serie de insights y os permite obtener una serie de información analítica que esperamos y confiamos que os ayude en vuestra toma de decisiones. Y esto vais a entender cómo es el enfoque que tenemos trabajando con vosotros en un momentito. Ahora voy a ir hacia atrás. Vamos a ver, perfecto. Disculpad que se me dio el ratón demasiado rápido. Vale. Es cierto que la influencia estratégica, el posicionamiento estratégico de recursos humanos ha aumentado mucho en los últimos años. Aún así, yo creo que todos tenemos la percepción de que sigue avanzando lentamente y que necesitamos darle velocidad, darle más impulso. En Top Employers creemos que la clave para desbloquear esta situación es que seamos capaces desde recursos humanos de crecer mucho más, de posicionarnos mucho más en estas diferentes áreas o en estos diferentes retos, porque al final son retos que nos plantea la organización. ¿Qué nos plantea la organización? Pues que seamos capaces de trabajar de una forma flexible y ágil, que integremos la diversidad, la equidad, la inclusión y la sostenibilidad. Nos pide estar en una permanente búsqueda de la innovación. Nos pide a recursos humanos que participemos o incluso que lideremos la transformación digital, que seamos capaces de manejar expectativas cambiantes de los empleados y que seamos capaces de manejar esa experiencia única del empleado como si fuera un cliente o como si fuera, ¿no? Como si es un cliente interno y acompañar esas dinámicas laborales tan cambiantes, consiguiendo que las organizaciones estén orientadas al desarrollo de habilidades. Claro, para todo esto, en recursos humanos, para poder trabajar estas prioridades o imperativos, como veis ahí, la palabra imperativo es horrible, pero bueno, prioridades estratégicas, necesitáis que vuestra toma de decisiones sea una toma de decisiones informada, sea una toma de decisiones que esté respaldada por datos sólidamente demostrados y fundamentados. Perdonad, vale. Estupendo. Uy, no, perdonad que... A ver. Aunque todas las organizaciones hablamos, o actualmente todas las organizaciones hablamos de propósito. ¿Cuál es el propósito de Top Employers? ¿Cuál es nuestro propósito? Pues como veis en el título de esta slide, nuestro propósito es ayudaros a las organizaciones con las que trabajamos para mejorar vuestros resultados de negocio, para mejorar vuestra performance como organización. Y ello mediante la mejora de las prácticas de personas. Es decir,
ayudando a las organizaciones a ser mucho más competitivas como empleadores en todo lo que se refiere a atraer talento y una vez que lo hemos atraído, ser capaces de desarrollarlo y llevarlo a su máximo nivel. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de Apple. Apple, pues todos tenemos en mente que es una compañía súper exitosa y realmente el éxito de Apple no es el producto, es decir, pues el iPhone, Luca tiene un Mac chulísimo. El éxito de Apple no es el producto per se, que al final es un dispositivo de plástico y aluminio. Espero que no haya nadie de Apple por ahí o que no se lo tome mal si hay alguien de Apple. El éxito de Apple es el talento, es decir, las personas, los ingenieros que han sido capaces de crear, diseñar ese software, que son capaces de innovarlo, que son capaces de sacar soluciones innovadoras cada año, con lo cual el talento es la clave de las organizaciones que tienen éxito en sus resultados de negocio. Yo creo que esto lo tenemos todos bastante claro. Veis aquí a grandes rasgos cómo trabajamos con recursos humanos y con las organizaciones. En un primer nivel trabajamos en la parte inicial, la parte estratégica, la parte de toma de decisiones. El programa Top Employers lo que va a hacer es ayudaros a tomar decisiones estratégicas, como os anunciaba un poco, mucho más informadas, más sólidamente fundamentadas, al permitiros tener una visión muy amplia y muy detallada de todo lo que está ocurriendo en el mercado, incluso todo lo que va a ocurrir, es decir, cuáles son las tendencias en vuestro mercado, en vuestro sector y en organizaciones similares a vosotros. Una vez que hemos trabajado en este primer momento estratégico, lo que va a ayudar el programa Top Employers es a la parte de ejecución. Es decir, el programa Top Employers es una herramienta muy potente que os ayuda a evolucionar cada año vuestras políticas y prácticas de personas. En definitiva, y como os decía, os va a ayudar a ser cada vez más competitivos en un mercado muy complejo como es el mercado del talento. Y por último, la parte de medir. Ya sabéis que si no somos capaces de medir nada de lo que os hemos contado o de lo que os vayamos a contar o de lo que estáis haciendo vosotros será útil, ¿no? O será creíble. El programa Top Employers es una herramienta, os vamos a facilitar herramientas que os van a ayudar a identificar cómo impactan los procesos de personas en el resultado de negocio. En definitiva, vamos a ayudaros a rastrear juntos el impacto que tienen esas políticas de personas en los objetivos clave de negocio. Por lo tanto, estamos en tres momentos. En esa primera fase estratégica, en la fase de ejecución de esa estrategia y, por último, en la medición. Por tanto, ya no os voy a bailar más en las slides. A través del programa Top Employers ayudamos al equipo de recursos humanos, a la dirección y la función y a las organizaciones. Por una parte, a aumentar y a diversificar vuestra pipeline de talento. Cojo el ejemplo de Apple y de las organizaciones en general más exitosas hoy día. Es necesario que tengamos una pipeline diversa. La diversidad es lo que va a traer ideas más innovadoras, soluciones más innovadoras, más riqueza a la organización. Además, vamos a ayudaros a impulsar la transformación de recursos humanos a través de la consolidación de prácticas globales, maximizando el impacto de estas prácticas en las organizaciones y, por ende, por qué no decirlo, en la sociedad. Yo soy firme defensora de que somos las organizaciones las que somos capaces de transformar la sociedad mucho más que los gobiernos o la clase política, ¿no? En tercer lugar, os vamos a ayudar, lógicamente, a redefinir vuestra propuesta de valor al empleado para que sea una propuesta de valor al empleado única, diferenciada. Vamos a ayudaros a visibilizar las prácticas que vuestra organización tiene en marcha en torno al empleado, es decir, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con vuestra reputación como empleador. Vamos a comparar y vais a poder comparar vuestra organización con otras organizaciones, con el mercado, con el propósito de que esto os ayude a aprender, a avanzar, a no quedaros atrás, incluso a anticiparos y, en definitiva, a ser, como os hemos dicho, mucho más competitivos. Y, por último, con todo esto lo que queremos es realmente poder correlacionar las prácticas de personas con el impacto que tiene en el performance de la organización. Me iba a caer del taburete. Y ahora os dejo con Luca, que él sí que tiene las slides perfectamente ordenadas. Así es. Bueno, nunca se sabe, porque a lo mejor voy a tener que dar saltos yo
sorpresa. Yo también, pero en principio lo tenemos. Y nada, muchas gracias, Mariam, y creo que nos ha quedado a todos bastante claro cuál es un poco el propósito, ¿no?, de Top Employers y cuál es nuestro foco. Hemos estado viendo un poquito esta parte más genérica y más de idea que Top Employers tiene, cómo ayudar y soportar las organizaciones. Vamos un poquito ahora más de cerca a ver cómo alcanzar la certificación Top Employers, cuál es el proceso que hay detrás, cuál es la auditoría que realizamos, antes de volver junto a Mariam en unos minutos a ver un poco más de cerca las herramientas, ¿no?, que ponemos a disposición. Análisis de resultados, benchmark, etcétera, etcétera, y todo lo que obviamente se refiere a la visibilidad. Pero ahora conmigo en estos minutos vamos un poquito más en detalle a ver cuál es el proceso de la certificación. Os voy a mostrar ahora un esquema. Lo vemos, es un círculo medio cuadrado, pero bueno, veámoslo como un círculo, que es el proceso de certificación Top Employers. Con lo cual, digamos, este proceso es lo que las empresas hacen cuando deciden emprender este proyecto. Lo ha comentado Mariam, pero lo quiero subrayar. Es un proceso que sigue una metodología única a nivel global. Es decir, que todas las empresas que deciden emprender este camino van a hacer exactamente lo mismo. Las fases, los pasos y la encuesta, que ahora veremos en qué consiste, que vais a tener que cumplimentar y será, digamos, un poco el pilar central sobre el cual luego ya todas las demás fases van rodando, es la misma para todos. Con lo cual, independientemente de tamaño de la empresa, proveniencia, sector de la industria, etcétera, etcétera, el approach para todas las empresas es el mismo. Como veis, tenemos también a la izquierda, ¿no?, de esta slide, hablamos de pre-screen. ¿Qué quiere decir pre-screen y por qué está fuera, ¿no? Porque realmente no es una fase obligatoria ni una fase, digamos, concreta del proceso de certificación. Se trata de una reunión un poquito más, digamos, de exploración, ¿no?, explorativa junto a vosotros, que haríamos sin ningún compromiso, sin ningún coste, digamos, no tiene ningún vínculo. Es decir, si hacemos esta llamada un poquito más explorativa, no tenéis ni que comprometeros a participar, ni tenéis que pagar nada, sino que reservaros una horita más o menos de vuestra agenda y que vayamos un poquito más en detalle de vuestra estructura de recursos humanos, de vuestra organización y entender un poco el nivel de madurez. El objetivo básicamente es entender el nivel de madurez y entender si efectivamente vuestra organización está más o menos preparada para emprender este proceso y poder alcanzar la certificación. El feedback que os demos tras esta reunión, que como os decía no es obligatoria, será un feedback que, digamos, vendrá del análisis de la información que habremos recopilado, pero no garantizará en algún modo el éxito positivo o negativo de la certificación. Es decir, que si el éxito, el feedback del pre-screen es positivo, no garantiza que alcancéis la certificación, al igual que si os damos un feedback moderado o incluso negativo, pues no quiere decir que no se pueda alcanzar la certificación. Es simplemente hacer un poco un análisis previo. Dicho lo cual, entramos en este círculo para ver cuáles son los pasos en el momento en que ya habéis tomado la decisión y decidís participar en el proceso. Damos comienzo a todos, digamos, todas las actividades con un kick-off. Kick-off un poco, ¿no?, la planificación inicial. Nos reunimos junto a vosotros con el equipo de auditores que os seguirán y os acompañarán en este proceso y básicamente aquí simplemente definimos un poco hoja de rutas, próximos pasos, fechas, etcétera, etcétera. Y luego ya el segundo paso, que es el de la encuesta que he mencionado hace unos instantes, es cuando ya empezamos y empezáis a trabajar de forma más concreta. Dos informaciones importantes sobre esta encuesta que ya han ido saliendo ahora en estos minutos, pero que quiero identificar porque son dos informaciones importantes. Y luego ya vamos a ver el contenido de esta encuesta. Pero dos informaciones que son: la primera es una encuesta única a nivel global. Como os decía, no varía la encuesta, no varía el survey dependiendo de empresa a empresa, por sector, por tamaño, por país, sino que la encuesta será exactamente la misma para todos. Y en este proceso se involucrará el Departamento de Recursos Humanos. Es decir, quién cumplimentará la encuesta, quién será el actor principal de esta película, será el Departamento de Recursos Humanos. Lo comentaba Mariam hace unos instantes. No hacemos una encuesta de clima. Esta survey no va a determinar el clima que tenéis en la empresa, si el empleado está satisfecho, no lo está, si se puede mejorar algo.
bajo el input del empleado, sino que esta encuesta, digamos, toca un poco a 360 grados toda la que es la panorámica de áreas, de temáticas y de procesos que Recursos Humanos gestiona, de allí a que seáis vosotros los actores que os ocuparéis de este proceso. Y aquí, como os prometía, vemos un poco las que son las áreas de la auditoría de esta encuesta, ¿no? ¿Cuál es un poco el perímetro que vamos a tocar dentro del cuestionario? Como podéis ver, son 6 grandes áreas que tocan un poco el ABC, ¿no? Yo siempre lo digo que es un poco el ABC del mundo de recursos humanos, donde tenemos 2 áreas para hacer un poco una panorámica más concreta de lo que incluyen. Las primeras 2, steer and shape, nos lo dice un poco el término, la guía y la forma de la organización, con lo cual son 2 áreas un poquito más panorámicas a nivel estratégico, como podéis ver, temáticas de People Strategy, Business Strategy, liderazgo digital, organización, entorno de trabajo. Es decir, son 2 áreas un poquito más ojo de halcón, ¿no? Desde arriba vemos un poco cómo se organiza la organización con temáticas más estructurales. Luego, las 3 áreas que tenemos en el centro, Attract, Develop e Engage, siguen un poco lo que se suele comúnmente conocer como el Employee Journey, ¿no? La Employee Experience de vuestro candidato dentro de la organización. Con Attract tocamos sobre todo temáticas de atracción de talento, atracción, retención, todo lo que está relacionado a employer branding y comunicación, tanto interna como externa, talent acquisition y reclutamiento, onboarding, es decir, el momento en que el empleado, la nueva, digamos, persona se incorpora a la organización. En la parte de Develop nos enfocamos mucho más en todo lo que es la formación, el desarrollo, el crecimiento de vuestros empleados, es decir, cuál es vuestra propuesta de valor para que el empleado crezca junto a vosotros. Y en la parte de Engage queremos también ver un poco cómo involucrarse a vuestros empleados, desde la que puede ser una propuesta de well-being, todo lo que pueda ser un reconocimiento para vuestros empleados y sobre todo también cómo escucháis a vuestros empleados, porque si bien nosotros en nuestra metodología no escuchamos directamente al empleado, sí que nos importa y mucho ver si vosotros lo hacéis, cómo monitorizáis el clima de la empresa, si hacéis surveys anuales, pulse surveys, cómo marcáis un plan de mejora con estos resultados que vayan surgiendo, es decir, que queremos ver un poco cuál es el proceso de escucha de vuestras personas. Por último, la parte de Unite es una parte que toca un poquito más la cultura de la empresa, es decir, queremos ver un poquito aquí cómo os comportáis, ¿no? En este sentido, con temáticas relacionadas a ESG, sostenibilidad, diversidad e inclusión, ética, valores, son temáticas que incluso a día de hoy están creciendo cada vez más, ¿no? de importancia. Hace no más de 2 meses estuvimos junto con EADA, nuestro partner en Barcelona, hablando de sostenibilidad dentro de las empresas y tuvimos algunas empresas top employers contándonos cómo ahora mismo la sostenibilidad tiene que ser un paradigma muy importante en todas las decisiones que se vayan a tomar de cara a futuro. Así que este es un poco el perímetro de esta encuesta. Una encuesta que tiene aproximadamente unas 250 preguntas, 255, luego una más, una menos cada año. De hecho, es una encuesta dinámica que va evolucionando con la evolución de las tendencias del mundo de recursos humanos. Así que si un año son más, otro año pueden ser un poquito menos, pero para que os hagáis una idea, aproximadamente unas 250 preguntas. No son preguntas a respuesta abierta, es decir, si bien el número a veces pueda asustar un poco, no os asustéis en el sentido de que la modalidad de respuesta a esas preguntas es una especie de checklist, es decir, vosotros tendréis que indicar lo tenemos, no lo tenemos implementado de forma parcial, con lo cual quizás no para la totalidad de la empresa, pero digamos, no tenéis que coger papel y boli o vuestro teclado y escribir y describir cada proceso, cada iniciativa que tenéis implementada, sino que será una especie de yes or no. Entonces, digamos, esta es un poco la modalidad de la complementación de la encuesta. Luego lo volveremos a ver, pero lo adelanto. ¿Quién complementa la encuesta? Os he dicho, es el Departamento de Recursos Humanos, no todos los miembros. Es decir, vosotros tendréis una encuesta, no una encuesta por cada miembro del equipo. Luego ya vosotros decidiréis cuál será el equipo de trabajo, si 2, 3, 5 personas. Nosotros, obviamente, solemos recomendar que sea más de una persona, más que nada para que la carga de trabajo no caiga sobre los hombros solamente de una persona, que también ahí sí que quizás se le haga un poco pesado, sino que puedan ser 2, 3, 4 personas, dependiendo del
del caso para que cada uno quizás se vaya ocupando de su área de trabajo más concreta, ¿no? Quien sea un talent acquisition, pues a lo mejor el área de attract. Quien se ocupe de learning and development, pues a lo mejor el área de develop. Y así, digamos, un poco dependiendo de vuestra estructura. ¿Cómo verificamos la veridicidad de las respuestas? Es decir, ¿cómo verificamos que nos habéis dicho la verdad? Doy un paso atrás porque quiero volver al esquema que estábamos viendo y pasamos a la fase de validación. La validación es un poco la auditoría, la parte real de la auditoría, ¿no? Es decir, obviamente la auditoría es un poco todo el proceso, pero la parte de la validación es quizás cuando vamos más en concreto a analizar efectivamente lo que vosotros tenéis. La validación consiste en una serie de reuniones que nosotros hacemos con vuestro equipo, con nuestros auditores HR Specialists que, como os decía, os acompañan en todo el proceso y concretamente en esta fase se reunirán junto a vosotros para verificar si tenéis, si no tenéis estos procesos, y lo haremos también a través, sobre todo, de documentación, de evidencias, con lo cual pruebas de que vosotros tengáis efectivamente este proceso implementado. Con lo cual os pediremos, se identificarán tanto en una fase previa como durante una serie de áreas y de temáticas y de documentos donde os pediremos que nos lo compartáis, es decir, que veamos pues, un documento que formalice el programa de onboarding, otro documento que formalice pues, posiblemente una política de D&I, o que a lo mejor junto a vosotros accedamos a vuestra plataforma de performance review y que nos enseñéis un poco cómo se estructura, cuáles son las fases, cuáles son las temáticas que se tocan en el one-to-one con el manager y el empleado. Es decir, al fin y al cabo, el objetivo es un poco esto, ¿no? Nosotros no pedimos datos sensibles ni personales, ni datos de salarios. Esto, digamos, se sale de nuestra competencia. No estamos interesados a eso, pero sí que nos interesa ver a lo mejor qué plataforma utilizáis, SuccessFactors, Workday, Cornerstone para la formación, etcétera, etcétera. Así que objetivo de la validación es confirmar las respuestas que vosotros habéis dado. Terminada la validación y pasamos ya un poco a la última fase que nos llevará a ver la certificación y el sello, ¿no? Y luego ya os explicaré un poquito qué tipologías de sello tenemos y a los cuales podréis acceder. Para alcanzar la certificación tendréis que haber totalizado un 60% mínimo de puntuación detrás de este cuestionario. Tened en cuenta que detrás de cada área, detrás de cada temática, hay un modelo de puntuación, un modelo de scoring. No está basado sobre la calidad del proceso. Es decir, el auditor no va a decir, me ha gustado, este es un 8 sobre 10, o esto no me ha gustado, un 3 sobre 10. Nosotros valoraremos y validaremos la existencia de tal proceso, pero no daremos una valoración cualitativa dando una nota. No es el profesor que dará una nota sobre tu examen universitario, sobre tu propuesta, sino que será una valoración más objetiva sobre la existencia no de tal proceso. Pero sí que habrá una calibración final con todo lo que hayamos visto y recopilado junto a vosotros que nos dará para cada empresa una puntuación final. La puntuación de por sí, y lo veremos ahora en unos instantes, a nivel de comunicación, no tiene tanta importancia en el sentido de que a nivel de visibilidad, independientemente de que las empresas se hayan certificado con un 61 o 99%, os dará acceso a la certificación Top Employers. Top Employers no trabaja con clasificaciones, no trabaja con rankings, en el sentido de que no estaréis en primera, segunda, tercera, 29ª posición o última posición, sino que todas las empresas tendrán la misma visibilidad si han alcanzado este 60%. Obviamente, a nivel de analítica, benchmark y datos, que lo veremos con Mariam enseguida, sí que os interesará ver pues, un poco la puntuación general, la puntuación por temática, por área y hacer también una comparativa con las demás empresas que forman parte del mundo Top Employers. Os he hablado de sello, os he hablado de la certificación. Vamos a ver un poco quiénes son las empresas certificadas, vamos a ver cuáles son los sellos, porque nosotros tenemos 4 tipologías de sello a los cuales las empresas pueden acceder y postular en este sentido. Ahora os explicaré brevemente cuál es la diferencia, digamos, de estos 4 sellos, que como veis ahora mismo se diferencian por colores, rojo, azul, dorado y blanco, que de hecho es un lanzamiento bastante reciente, el sello Enterprise. El sello rojo es el sello de certificación local, territorial. Como veis aquí, este es el listado de las empresas que a día de hoy, en 2024, tienen la certificación Top Employers España. Os adelanto una información que es importante. La certificación tiene duración anual
no va de mes X a mes Y. Como veis, el sello lleva consigo el nombre del país, España en este caso, y el año de la certificación, 2024. Luego, en la parte de timeline os explicaré un poquito cuándo poder empezar, cuánto lleva el proceso, etcétera, etcétera, pero digamos que la certificación es anual y la participación en este proceso es de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas que quieren participar en el proceso Top Employers se vinculan, digamos, a una participación sobre 3 años, donde trabajamos y trabajaréis vosotros en 3 diferentes ciclos, año 1, año 2 y año 3. Cada año retomaremos este proceso, es decir, la auditoría que acabamos de ver juntos la volveréis a hacer. No empezaréis desde cero cada año, es decir, el primer año también a nivel de carga de trabajo es un poquito más intenso porque es cuando empezáis. A partir del segundo año, segundo, tercero y años a seguir, tenemos empresas con más de 10, 12 años de recorrido en este proceso, se empezará siempre desde la base del año anterior. Es decir, que no empezaréis con la cumplimentación desde cero, no empezaréis con la auditoría desde cero, el foco será sobre todo en novedades, modificaciones, proyectos que no teníais y que habéis implementado, etcétera, etcétera. Entonces, proceso anual, participación de 3 años. Como veis, el sello es para la certificación, como os decía, es para todo el año. Estas son las empresas españolas y, como os decía, estas son las empresas que están en un listado puramente alfabético, de Acciona hasta Zurich. No tenemos el que Acciona sea primero por una puntuación mayor y Zurich último por una puntuación más baja, sino que todas las empresas a nivel de visibilidad tendrán la misma importancia. Aquí, por ejemplo, os muestro las que a día de hoy son Top Employers en Portugal. Y luego tenemos el segundo nivel, que es una certificación regional. En nuestro caso hablamos de Europa, pero también tenemos certificaciones regionales, obviamente, en otras regiones a nivel global. En nuestro caso, para la europea, alcanzar también la certificación regional implica llegar, digamos, a la certificación por lo menos en 5 países europeos. Es decir, que estas empresas que vosotros estáis viendo aquí son empresas que han alcanzado al menos la certificación local, territorial, sello rojo, en 5 países. Pueden ser, y obviamente recomendamos también que sean más, pero mínimo para llegar a alcanzarlo, 5 países. Y el tercer nivel que habíamos visto es la certificación global. En el caso de la global, son requisitos un poquito más exigentes porque lo podéis ver incluso aquí, son empresas grandes multinacionales, la mayoría de ellas no son nombres de empresas pequeñitas, son empresas con digamos, una estructura a nivel global bastante importante y, digamos, es un mix de 25 países certificados en 3 regiones o 20 países certificados en 4 regiones. Aquí los criterios os los dejamos, no voy a ir uno por uno porque, como podéis ver, en Norteamérica, por ejemplo, el mínimo de empresas certificadas son 3, en Middle East igual y, por ejemplo, en África son 4. Es decir, que cada región tiene sus requisitos que cambian ligeramente, al igual que la propuesta global. Y luego el cuarto y último sello que os adelantaba rápidamente es el de Enterprise. A día de hoy no podemos comunicar a las empresas que tengan ese sello porque es algo reciente que acabamos de lanzar y el embargo, como decimos al principio, se quitará a principios de año, de 2025, con lo cual conoceréis las empresas que han llegado a esta certificación a partir de comienzos de 2025. Pero para que veáis rápidamente también un poco los criterios, es un proceso que está un poco dirigido a empresas que se sitúan entre medio de empresas regionales y empresas globales. No es un requisito tan exigente para las empresas para alcanzarlo, porque, por ejemplo, como podéis ver, requiere que se certifiquen al menos 10 países, 10 empresas en 10 países y que se cubra al menos un 95% de la fuerza de trabajo a nivel global. Es decir, que se vaya cubriendo aproximadamente un 95, 93% de la fuerza de trabajo a nivel internacional. Y un último requisito, que las empresas que tengan por lo menos 250 empleados en determinadas áreas participen en este proceso. Las que tengan menos, podéis decidir vosotros si se vayan a involucrar o no. Desde mi lado, ahora vamos a tocar por último, y luego ya volveré a dejar un poco las riendas a Mariam, la parte relacionada a precios y carga de trabajo. Más bien, tiempos y carga de trabajo. Precios, os lo quería adelantar. Si estáis interesados en conocer un poco la fee de participación,
Tened en cuenta que es una fee en general estándar, si bien podemos adaptarla dependiendo de caso a caso y obviamente si bien la metodología es la misma y la fee tendencialmente es la misma, en cada caso nos podemos un poco amoldar, ¿no? Intentar alinearnos un poco a las necesidades de cada empresa. Con lo cual, si estás interesados también en tener una idea de cuál es un poco la inversión económica sobre el proceso, aquellos que quizás no hayan hablado antes con nosotros y que no tengan un poco esta idea, nos escribís. De hecho, nosotros nos pondremos en contacto con vosotros tras la reunión, os mandaremos el documento y os mandaremos también la grabación de la sesión. Pero será bien también que podamos reunirnos, ¿no? 15, 20, media hora, para comentarlo juntos y entrar un poquito más en detalle en la parte de precios. Sí que me voy a enfocar ahora un poco en la parte de tiempos y de carga de trabajo, tiempos y plazos del proceso. Entonces, ¿cuándo podéis participar? A partir de ya, en el sentido de que en cualquier momento podéis tomar la decisión de participar en el proceso Top Employers, es decir, que si la semana que viene, ojalá, habéis tomado la decisión, tenéis disponibilidad de presupuesto y de board management, etcétera, queréis decidir ir para adelante, a partir de ya podéis formalizar junto a nosotros vuestra participación. El comienzo de las actividades empezará tras los Reyes, porque ahora en breves nos enfocaremos en descartar regalos y comer roscones. Así que a partir del 7 de enero empezaremos a trabajar. Es decir, que a partir de ese momento ya podéis empezar con el proceso, con el kick-off, con la survey, con la validación, etcétera, etcétera. No es obligatorio empezar el 7 o el 8 de enero, es decir, que es un momento, digamos, el pistoletazo de salida del proceso para el 2025. Puedes empezar también más adelante, no es obligatorio empezar, como os decía, en este determinado momento. Lo recomendamos, y ahora os explicaré también por qué lo recomendamos, porque tened en cuenta que cada año vosotros trabajaréis para la certificación del año siguiente. Es decir, que vosotros en 2025 trabajaréis para la certificación 2026. Os he hablado de 3 años de vinculación, con lo cual en 2026 sería el segundo ciclo, trabajaréis para la certificación de 2027 y así a seguir 27 para 2028. Sin embargo, cuanto antes empecéis, antes podéis acceder al uso del sello Top Employers y a todos los benchmarks, analíticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque empezando 2025, si bien trabajáis para la certificación 2026, podéis acceder al sello ya a partir de 2025. Pongámonos en un ejemplo concreto. 1 de febrero de 2025 empezáis el proceso. Tened en cuenta que más o menos la cumplimentación de la encuesta lleva aproximadamente unas 3-4 semanas. Para que tengáis una referencia, un mes de tiempo. Con lo cual, un mes desde que empezáis hasta que cumplimentéis la encuesta. Obviamente, somos flexibles. Si necesitáis un día más, un par de días más, no hay problema. Todo es pedir. Obviamente, intentamos que no se alargue mucho en el tiempo. A seguir la fase de análisis, de validación, que en general recomendamos y la programamos para las semanas a seguir, también para que seáis más, que estéis más frescos, ¿no? Que estéis aún con la metodología bien guardada en vuestra cabeza y llevará más o menos unas 2 o 3 semanas. Tened en cuenta que las sesiones se hacen en un día, en un par de días, es decir, que no son 2 o 3 semanas donde estaremos todo el rato haciendo la validación, pero entre que se empieza la validación y que se vaya acabando, pues aproximadamente llevará unas 2 o 3 semanas. Y terminada la validación, más o menos otra semanita, semana y medio, máximo 2, para que recibáis la notificación de si habéis alcanzado o no habéis alcanzado la certificación. Dicho lo cual, habíamos dicho, un 1 de febrero potencialmente empezáis, han pasado aproximadamente un par de meses. Primeros de abril, 10 de abril, por dar una fecha, un día, recibís la notificación de que sois Top Employers. No tendréis que esperar 2026 para comunicarlo, es decir, vosotros podréis a partir del 10 de abril comunicar que sois una empresa certificada Top Employers 2025, entrar un poco en la carrera, ¿no? de las empresas 2025 que nosotros comunicaremos a principios de año y a partir de enero 2026, ahí sí, junto también con la celebración que haremos, la comunicación oficial de las empresas 2026. Entonces ahí ya seréis también, obviamente, empresas, entre las empresas certificadas en 2026. Entonces, de ahí un poco la recomendación que nosotros solemos dar en que cuanto antes empecéis mejor, si es posible, porque ya no solo tenéis más flexibilidad, sino que también tendréis mucho más tiempo acceso al sello de certificación Top Employers, incluso para el año en el que estamos. Y por último,
ver un poquito la carga de trabajo, el project team, no un poco el equipo que se vaya a hacer cargo, os lo he comentado en estos minutos, es decir, en general el departamento de recursos humanos, en algún punto quizás se pueda involucrar marketing o employer branding o comunicación, pero sobre todo el departamento de recursos humanos, y sois vosotros quien decidís quién se vaya a involucrar y quién vaya a trabajar sobre este proceso. Puedes trabajar en simultáneo, es decir, no tendréis varios accesos dependiendo de cuántas personas hayáis involucrado, así que vosotros decidís cuándo y cuáles personas vayan a trabajar. La carga de trabajo hemos también hecho un poco, os he dicho cuánto lleva, ¿no? Más o menos estos 2 meses desde que empezáis hasta que termináis. La carga de trabajo hemos hecho una estimación un poco genérica, pero que os puede dar la idea de cuánta hora trabajo por persona en general tenéis que tener en cuenta y cuánta hora trabajo luego por personas. Y más o menos estamos aproximadamente en unas 25 horas, 25 horas totales de trabajo dedicado a este proceso. Digamos, 25 horas a repartir, como os decíamos, entre diferentes personas, con lo cual no 25 por persona, y obviamente hacerlo en estas diferentes semanas que hemos visto ahora mismo del vario proceso. Pero digamos que aproximadamente, si queréis tener una estimación del effort que requiere al equipo de recursos humanos, estamos aproximadamente en estos números. Creo que lo he tocado un poco todo, no me debería faltar nada. Si me falta algo, Mariam, me ayudas, ¿verdad? Y si no, pues seguimos adelante porque nos queda la última parte para que veamos un poquito esta parte de relación a benchmark, beneficios, analíticas, etcétera, etcétera. Pues vuelvo con vosotros, estoy súper contenta porque esta vez las slides están en el orden correcto, entonces no me voy a volver loca ni os voy a volver locos a vosotros. Entonces, bueno, os cuento. ¿En qué se traduce esto que decimos de ayudar con esta metodología, con estos procesos que os ha contado Luca? ¿En qué se traduce esto de ayudaros a las organizaciones a mejorar los resultados de negocio, el performance de la organización, mediante la mejora de las prácticas de personas? Son 4 áreas, como veis ahí, 4 áreas clave en las que os vamos a dar apoyo y que al final pues, constituyen los deliveries y los beneficios del programa y el valor que las organizaciones certificadas obtienen. ¿Veis? Ahora las slides bien ordenadas y me he atrancado con una palabra. Siempre pasa algo. Bueno, por una parte la organización, el primero de las áreas que vemos, por una parte la organización vais a obtener un cuadro de mando. Imaginaros todo esto que os ha contado Luca, cada pregunta, cada respuesta de esa área, de esa estructura. Pues imaginaros la riqueza de información que vais a tener, es decir, un cuadro de mando detallado, completo, de todo lo que tenéis en la organización, de todo lo que tenéis puesto en marcha en torno al empleado. De dónde está la organización, una foto de dónde está la organización en ese momento. Esto es muy interesante, pero evidentemente mucho más allá de esa foto, lo realmente potente es poderos comparar con el resto de organizaciones certificadas de vuestro sector, de otros sectores, de vuestro tamaño, con vuestra tipología. Pues no es lo mismo, por ejemplo, una empresa que tiene cuello azul que una empresa que no tiene cuello azul, de vuestro sector, de vuestro mercado, vuestra geografía o de otros. En definitiva, lo que os comentábamos, permite tener una foto de vuestra organización. Lo más importante, saber qué están haciendo las mejores organizaciones, hacia dónde van las tendencias de personas y que esta información realmente sea una herramienta útil de remangaros, de trabajo, para tomar decisiones muchísimo más informadas, pero sobre todo muchísimo más ágiles y más eficientes, más certeras. Es como ayudaros a que el dardo realmente dé en el centro de la diana. Por otra parte, cuando hablamos de Global Community, vais a formar parte de esa comunidad global de mejores empleadores. Aquí voy a mencionar muy brevemente, porque luego vamos a ver una slide específica. Tenemos para los top employers vais a disponer de una biblioteca de mejores prácticas y a través de aquí lo que queremos también en esa comunidad global es facilitar la colaboración, el contacto, el networking entre vosotros. Lo que queremos es fomentar ese intercambio de ideas innovadoras, de propuestas, porque al final los problemas que tenemos son prácticamente comunes a todos. Obviamente, nos vamos a la parte que tiene los 4 sellos. Obviamente, en el programa Top Employers, todo lo que se refiere a marca empleador es un componente esencial.
Una vez que una organización obtiene el sello Top Employers, lo que vamos es a trabajar con vosotros para ayudaros a que el sello esté integrado como una herramienta clave dentro de vuestra estrategia de comunicación y de marketing para dar visibilidad a aquellas fortalezas, pues a todo eso que hemos visto en el proceso de certificación de auditoría, darle un lenguaje marketingiano y ponerlo en valor. Porque al final necesitamos mejorar todas las organizaciones nuestra reputación como empleadores en un mercado muy complicado en el que necesitamos diferenciarnos unos de otros. Y todo esto es posible porque, o lo conseguimos porque contamos con un equipo global de expertos, tanto internos de nuestra organización como externos, es decir, colaboraciones de expertos, de investigadores, de profesionales, todos especializados en las áreas clave de recursos humanos y de talento, y esto es lo que respalda la confiabilidad del programa, del valor que aportamos y de todos los deliveries. Vamos a la siguiente slide. Esto de Next y que aparezca la que tiene que ser. Estupendo. Esto es simplemente una captura de pantalla del tipo visualmente, del tipo de información que vais a encontrar en toda la parte de Insight de dashboard de resultados, es decir, de vuestra información, comparativas, etcétera. Ahora vamos a ver, cuando veis ahí checa demo, vamos a ver un vídeo que no es exactamente una demo, es pues algo un poco más dinámico que esta slide. De todas formas, si queréis posteriormente a esta call, ya de forma individual, podemos agendar una call para hacer una demo en real, para que veáis en real cómo funciona la herramienta, cómo podéis segmentar la información, la info que podéis obtener y cómo funciona. De todas formas, ahora vemos el vídeo que da una imagen un poco más cercana que esta. Welcome to the Top Employers Institute Advanced Dashboard Demo. The Advanced Benchmark Dashboard gives you the ability to benchmark yourself against a custom set of top employers based on advanced filters. This dashboard is built on the standard version with the exception that if you click on the Create or Modify Benchmark Group button, you will be taken to an advanced filter page. Here, you can filter the global data set of top employers based on the continent, the country or region, the industry, the organization's workforce structure, and employee size. You can set these filters up by combining them. For example, you can select the consumer goods and services sector of Europe with top employers predominantly having blue-collar workers and are relatively smaller in size. You can view their average results compared to your results, and you can see which particular practices they have been implementing compared to you. You can always go back to readjust the benchmark group and set up a different benchmark group you're interested in. For example, removing previous filters, expanding your selection with another industry, or picking specific countries you're interested in, and then continuing with exploring these results. The Advanced Benchmark Dashboard is also available for the Group Dashboard. Where it's at an HQ level, you can compare the result of your group with custom selected benchmark groups. Reach out to your Top Employers Institute account manager if you'd like to learn more about optimizing your benchmarking through the Advanced Dashboard. Yo creo que esta slide, Guillermo, responde, o bueno, esta slide, este vídeo, responde a la última pregunta que has hecho, creo. Bueno, seguimos. Lo último que ha dicho el vídeo, que es muy interesante, por el perfil de compañías, el target de compañías que trabajáis con Top Employers, que trabajamos con vosotros, estáis certificados, sois multinacionales y la mayoría de los casos estáis presentes vosotros y presentes con nosotros certificados en múltiples países. Pues toda esta comparativa, todos esos insights, además de compararos con mercado, otras organizaciones, país, sector, etcétera, os va a permitir, que como decía en el vídeo, es una herramienta muy útil para HQ, os va a permitir compararos entre vosotros, es decir, tener una foto de los, imaginaros, de 10 países, pues tener una foto de todo lo que hacéis en los 10 países, donde tenéis best practice, que igual hay un país que está haciendo algo estupendo y no sabéis y podéis aprovechar internamente esas sinergias, donde tenéis áreas transversales desarmonizadas, es decir, permite avanzar mucho más como compañía que no individualmente solo en cada país. Esta slide hace referencia a, os decía, luego os contaré un poco más de la Best Practice Delivery, porque además este delivery
Creo que lo lanzamos hace 2 años y medio, es relativamente nuevo y es de los más valorados por los top employers. Es un delivery exclusivo para los top employers, solo tienen acceso a las compañías certificadas. ¿Y de qué trata, no? Pues bueno, a lo largo de todo el año, el equipo de auditores de todo el mundo va identificando en esos procesos de auditoría que os explicaba Luca, va identificando prácticas avanzadas, prácticas innovadoras. Una vez que las tenemos identificadas, lo que hacemos es, obviamente con todos los permisos, etcétera, lo que hacemos es publicarlas en esa librería. Al final es una librería, una biblioteca de mejores prácticas. Por una parte, pues evidentemente da visibilidad a la compañía que publica, pero sobre todo es una herramienta muy potente de insight para inspiraros, para daros ideas, para conocer qué hacen otras organizaciones. Es una herramienta viva porque vamos alimentándola de forma permanente. Además, os digo, ahí hay una capturita de pantalla, que las best practices que se publican no son 4 titulares, tienen una información muy completa, muy densa, sobre la que podéis trabajar e incluso a partir de ahí, un poco volviendo al tema de la comunidad Top Employers, lo que podéis es decirnos, imaginaros, ¿no?, que alguno de vosotros, pues para el año que viene, quiere revisar y replantear sus procesos de onboarding. Oye, pues voy a ver qué best practice, qué hacen en onboarding otras compañías. Y una vez que lo he visto, pues es que quiero entrar en contacto con Allianz porque tiene un proceso onboarding que quiero profundizar con ellos y que nos cuenten un poco más cómo ha sido su experiencia, ¿no? Pues hacemos ese proceso de networking y de poneros en contacto para que podáis intercambiar y aprender, como os decía, unos de otros. Además de la parte de la library, de forma pública, ya no solo para los top employees, durante todo el año vamos publicando información relevante, white paper, report sobre tendencias, business case, tener en cuenta que, si os acordáis, que no creo que os acordéis, del eje de APCIS, coordenadas donde nos posicionábamos, también estamos en la parte de insight providers, es decir, toda esa parte de auditoría nos permite tener un conocimiento y una información muy completa, muy actualizada, muy innovadora de todo lo que se hace con las personas a nivel mundial, ¿no?, en cualquier sector. Veis, por ejemplo, los últimos 2 que hemos lanzado, que además de lanzar el white paper hicimos un webinar sobre inteligencia artificial vinculada con ética y sobre la generación Z, ¿no?, esta gente tan joven. No sé si la generación Z son todavía adolescentes o estos ya están trabajando. Bueno, en todo lo relativo a marca empleador, únicamente hemos puesto esta slide porque es muy visual, pero deciros que efectivamente el sello entendemos que tiene que ser una herramienta clave en vuestra estrategia de comunicación y marketing. Vamos a trabajar con vosotros en ello y vamos a poner a vuestra disposición una serie de recursos de muy diversa índole para que efectivamente sea una herramienta que os ayude a canalizar, a dar visibilidad a todo eso en lo que sois competitivos. En cada país tenemos media partners con los que trabajamos. En España y en Portugal, pues estos que veis aquí, trabajamos de forma recurrente, publicamos. Deciros que las publicaciones que hacemos no hablamos de nosotros, es decir, no hacemos lo que estamos haciendo ahora, no contamos la metodología, no tiene ningún sentido. Todo lo que publicamos va a ser siempre para daros visibilidad a vosotros, best practice, casos de éxito, entrevistas, etcétera, con las empresas certificadas. Y estamos llegando a las últimas slides. Vuelvo otra vez a esa parte de Connect. Organizamos webinar, eventos presenciales, online, globales, locales, con esa intención de ponernos en contacto, de aprender unos de otros, pero también hay tiempo para divertirse en ese Connect. Anualmente, yo creo que muchos de vosotros lo sabéis, hacemos el Certification Celebration Event, que es en febrero. Este año creo que es el 13, o sea, un día antes del Día de los Enamorados, y color rojo, o sea, nos viene estupenda la fecha. Y lo que vamos a hacer ahora es poneros un vídeo del evento de Madrid, porque lo hacemos en diferentes ciudades del mundo, pues Sao Paulo, Madrid, París, a lo largo Dubái, Miami, a esta me hubiera encantado ir. Entonces vamos a lanzar un vídeo para que veáis el tipo de evento, un vídeo del evento de Madrid del año pasado.
Y creo que nos vamos a preguntas y respuestas. Lucas, si quieres relevarme, y así bebo un poco más de agua. Efectivamente. Y tú has ido viendo, ¿no? En el chat las preguntas que hay. Hidrátate. Gracias. Sí, ha habido algunas preguntas. De hecho, una la habías contestado tú justo, Mariam, cuando estabas tocando esta parte, ¿no? Sobre la parte de información sobre el sector, el benchmark, mejores prácticas, posicionamiento, etcétera. Creo que la hemos ido contestando con esta última parte que ha tocado Mariam. Otra pregunta que nos ha llegado es si esta encuesta se realiza antes de empezar el proceso con nosotros. No, realmente la encuesta ya forma parte del proceso. Es decir, que la encuesta, esta survey que hemos visto antes, estas 6 grandes áreas y 20 temáticas que hay dentro con estas 250 preguntas, forman parte ya del proceso. Es decir, que el proceso empieza en el momento en que hayas tomado una decisión, se formaliza el acuerdo y ya con el kick-off empezamos la auditoría. Y otra pregunta que nos ha llegado es ¿qué ejemplos de evidencia se pueden solicitar durante la auditoría? Como os decía, pues aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿no? En el sentido de que no todo tiene por qué ser un documento en PDF o lo que sea, ¿no? Parecido, sino que obviamente lo que nosotros, nuestros auditores, quieren en esta fase es poder tener algo concreto que confirme la existencia de este proceso. Fiarnos de la palabra, pues lamentablemente no es un proceso de auditoría como tendría que ser, ¿no? Entonces queremos ver, pues eso, que sea un documento, que sea una presentación, que sea algo que vosotros hayáis hecho donde hayáis formalizado, ¿no? Básicamente aquí el objetivo es que nosotros veamos que se haya formalizado tal proceso y que se haya comunicado. Pero como os decía también en otros casos, hablando de, yo qué sé, analizando la parte digital de plataformas, de tools tecnológicos, quizás aquí no haga falta que nos compartáis un documento, sino que durante la validación a lo mejor nos compartís pantalla, nos lleváis un poco por los módulos que utilizáis de tal plataforma, nos enseñéis un poquito qué lo que estáis haciendo y cómo lo estáis haciendo y ya nos valdría, ¿no? En este sentido. Nos ha llegado otra pregunta, te la lanzo, Mariam, si quieres, y así veo yo, así nos invertimos. Bueno, creo que la estás viendo tú también, ¿no? De poco que cuando mencionamos de 350 best practice, ¿a qué nos referimos? Sí. Hola, Nazaret, ¿qué tal? Es que a Nazaret la conozco. No digo apellido ni nada, que Nazaret hay muchas. Te lo dejo a ver si ahora me voy a meter en un problema. Hay 300... sí, o sea, la survey, el cuestionario, a través de, como las preguntas son múltiples respuestas, tienes una pregunta, pues varias respuestas, pues esto aplica, esto no, esto sí, esto no, pues todas esas respuestas son esas 350 best practice o respuestas que se recogen. En la auditoría no os vamos a preguntar por las 350, como cualquier proceso de auditoría, todos pasamos por auditorías, ¿no? Lo que vamos a hacer es un muestreo de aquellas cuestiones que entendemos que son más relevantes a nivel metodológico para nosotros y necesitamos evidentemente evidencia y necesitamos verificar de que evidentemente, efectivamente, eso que decís que hacéis, lo hacéis, pero no podemos pediros evidencia de las 350 respuestas, que habrá respuestas que digáis, no, en esto no tenemos nada, ¿no? No podemos pediros en absoluto evidencia de todas las respuestas que nos deis, o sea, de las respuestas de las 350 best practice o de las 200 y pico preguntas, ¿no? O sea, que nada, ahí relajados. Perfecto. Y tenemos una última, porque además hemos llegado a las 12 y al cierre un poco de la sesión, así que yo creo que contestamos esta última y creo que lo tenemos. Si tuvierais preguntas, de todas maneras, como os decíamos, nos pondremos en contacto con vosotros y la podemos ver más en una sesión personalizada. Nos preguntan si la validación está concentrada solamente en un día entero o si lo vamos pidiendo cada día, es decir, día a día. Digamos, no vamos pidiéndolo todo día a día, pero tampoco es necesario hacerlo todo en un día. En el sentido de que la validación, al fin y al cabo, sobre todo el primer año es un poquito más intensa, porque como os mencionaba, es cuando empezáis. Entonces, empezando el primer año es un poquito más carga de trabajo. Entonces, la primera sesión quizás de auditoría pueden ser unas 4 horas, 3, 4 horas, ¿no? Es decir, que el primer año llegamos a tener un poquito más de carga de trabajo. Entonces, podemos compartirla en 2 o bloquearnos una mañana entera o una tarde entera. Es decir, esto ya un poco va de vosotros y nosotros, porque también esto se definirá en la fase de planificación, ¿no? Entonces, si preferís hacer
una mañana una parte y la mañana siguiente otra parte, ningún problema. Si preferís hacerlo todo junto en el mismo día de 9 a 12, también perfecto. Esto ya será caso a caso hablarlo con el auditor. Luego ya los días anteriores y los días a seguir siempre estaremos en contacto, ¿no? A lo mejor os pedimos algún detalle, una explicación, puede que os pidamos un documento, algunos flecos que hayan quedado abiertos, pero en general se concentra en 1 o 2 días, en 1 o 2 sesiones. Y sin alargarme más, no veo que hayan entrado más preguntas. Yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Marian, ¿qué opinas? Pues yo creo que sí, que habrá que tomarse un café, ¿no? Yo ya llevo, el que me tome ahora será el tercero o el cuarto, pero sí. Y a esta gente habrá que dejarla trabajar, los que se han conectado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. También, igualmente. Muchísimas gracias a todos por haber participado y lo dicho, os mandaremos toda la Enviar, información. sí, lo has dicho tú al principio, ¿no, Lucas? Sí. Que vamos a enviarles la grabación. Vale. Efectivamente, grabación, presentación y cualquier cosa estaremos a disposición. Así que nada, muchísimas gracias, feliz jueves y hablamos pronto. Bajemos el telón. Un abrazo a todos. Chao. Adiós. Chao, chao.